es importante recordarles. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un profeta muy conocido llamado el profeta Elías. Es un mensaje y es un personaje muy conocido para todos los que leemos la Biblia y que nos va a dejar una lección en uno de los momentos más interesantes de la vida de este personaje Elías, que es muy controversial. Algunos estudiosos de los personajes de la Biblia no logran asociarlo bien con nuestra vida ordinaria, porque es uno de los profetas, hermanos, que todavía no muere, que fue trasladado, y eso del arrebatamiento todavía genera mucha expectativa, porque el concepto teológico o religioso, pues la esperanza era que Cristo fuera el primero, como dice Pablo, Cristo es las primicias. Y Elías es un personaje muy difícil de dimensionar en nuestra mente ordinaria o natural, del por qué fue que él vivió esa experiencia de ser arrebatado y no conocer muerte. ¿Cuál es el trasfondo o cuál es la enseñanza en esta figura? Parece sencillo, pero no es nada sencillo. Todavía los grandes estudiosos de estos acontecimientos no logran discernir acertadamente sobre el por qué o para qué o cuál es la enseñanza que Dios quiere dejarnos. Pero yo quiero llevarlos a que leamos el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, donde se nos narra una historia muy interesante de lo que es la transición de poderes, el traslado de un legado de un profeta muy poderoso en la tierra y que lo deja precisamente a otro hombre de Dios que recibe esta oportunidad en su vida. Y hablo del profeta Eliseo, que también es muy respetable, pero no se llega a la altura del profeta Elías. Y quiero que lo leamos en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, desde el verso 1. Vamos a leerlo para entender precisamente todo este acontecimiento del que yo quiero compartir con ustedes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron
50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y fíjese lo que dijo Eliseo. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué le contestó Elías? Le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Ahí le dejamos. Dios bendiga su palabra. Amén. Hoy quiero llevarles a reflexionar sobre el tema: los elementos que nos habilitan para una vida cristiana efectiva. Los elementos que nos habilitan para una vida cristiana efectiva. Lo dice conmigo para que lo anote ahí si usted es amante de anotar lo que hablamos aquí. Los elementos que nos habilitan para una vida cristiana efectiva. Yo les preguntaría, hermano, ¿para qué sirve un cheque sin fondos? Para nada. Solo para tirarlo a la basura. Y es importante, hermanos, que nuestra vida cristiana sea efectiva. Por eso a veces como que no logramos alinearnos al propósito de Dios. Y la razón por la cual Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir es para que seamos efectivos en nuestra vida, en nuestra nueva vida cristiana. En la Biblia, hermanos, hay muchos personajes que con su testimonio nos han dejado un gran legado a fin de que nosotros podamos alcanzar nuestras metas y podamos ver realizado también nuestros sueños, cualquiera que estos sean. Leí una frase que me impresionó, una frase muy interesante que me dejó un sabor de boca muy agradable. Es una frase muy sencilla, pero es una frase de un sabio chino que dice: defiéndete con la sonrisa, ataca con el silencio y vence con la indiferencia. Cuando nosotros analizamos, hermanos, estos grandes personajes de la historia bíblica, todos ellos nos ayudan y nos motivan a seguir adelante, a pesar de las muchas dificultades o a pesar de las muchas limitaciones que tengamos. Y podemos aprender de cada uno de estos personajes de la Biblia, hermanos, que es muy importante nuestra perseverancia, es muy importante nuestra diligencia, que es muy importante nuestra determinación, que es muy importante nuestra fidelidad. Pero cuando estos elementos los asociamos, hermanos, con nuestra fe, provocan una reacción
increíble. De tal manera que las cosas que nos parecen imposibles a nosotros o nos parecen difíciles a nosotros, las podemos hacer realidad. Y la Biblia está llena de esos personajes. La Biblia está llena de esos hombres de Dios, de esas mujeres de Dios, que hermanos, que con su dinámica, si los estudiamos con calma, si nos asociamos con ellos también en nuestro diario vivir, nos ayudan, hermanos, para poder lograr tener éxito en nuestra vida cristiana y para poder cumplir también el propósito de Dios en nuestra vida. Mire, por ejemplo, en esta lectura que hoy hemos seleccionado para nuestra reflexión, aparecen dos personajes muy conocidos para nosotros que somos lectores de la Biblia: el profeta Elías y el profeta Eliseo. Pero hay una serie, hermanos, de cosas que se presentan en este proceso que nos ayudan o que nos hacen reflexionar sobre todo lo que tenemos nosotros que activar para poder alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida. No se trata, hermanos, solamente de caer en el juego de aquellos que han manoseado mucho la escritura, que han distorsionado la palabra de Dios y que los han hecho pensar a muchos que ellos pueden ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Hágalo si quiere, pero para que usted, su oración, para que sus sueños sean efectivos, es necesario que estos elementos que mencionamos, nuestra perseverancia, nuestra diligencia, nuestra determinación, nuestra fidelidad, la asociemos a nuestra fe, para que todo eso que parece difícil se haga una realidad en nosotros. ¿O habrá algo imposible para Dios? No, es lo que aquí hemos leído. Es lo que aquí nos ha impresionado. Cómo Eliseo, hermanos, mantuvo firme su perseverancia, mantuvo firme su diligencia. Hay voces que nos van a distraer, como las voces de estos estudiantes, porque había escuela de profecía, había instituto bíblico de profetas en aquel entonces. Pero Dios no fue a la escuela de los profetas para escoger el sucesor, para que él fuera el que trajera la voz de Dios a los hombres. No, él fue y le dijo a Elías: ve y unge a Eliseo. Nada de que los que están ahí están queriendo hacer algo, pero no son nada agradable a mi presencia. Y se fue allá al campo, porque cuando Dios llevó a Elías a donde estaba Eliseo, Eliseo estaba trabajando en su trabajo, en su hacienda. Y no era cualquier cosa, él era un hombre muy rico, Eliseo. Él no tenía necesidad de inclinarse al llamado de Dios, no tenía ninguna necesidad, pero Dios lo necesitaba para su obra. Y lo interesante de Eliseo es que no puso, hermanos, como argumento de no ir todo lo que él era, sino que cuando escuchó la voz de Elías, cuando sintió la presencia de Elías, que no era cualquier cosa, dice la Biblia que Eliseo dejó todo para seguir a Elías. Ahora, solo para llevarles a una manera de introducción, ¿quién era realmente Elías, hermano? Para ser arrebatado por Dios. Pero en el instante primero que Dios quiso hacerlo, hay una interferencia. ¿Y quién es Eliseo? Porque Dios quería hacerlo de manera discreta, pero ahí estaba Eliseo. Eso me habla de la perseverancia.
Nuestra perseverancia es esencial en nuestra vida cristiana. Dígalo conmigo. Nuestra perseverancia es esencial en nuestra vida cristiana. Hay una frase que dice que el que persevera alcanza. Las cosas de Dios no se dan, hermanos, por casualidad, sino por causalidad. Las cosas de Dios no se dan, hermanos, por ofertas, sino por perseverancia. Persevera. Eliseo tuvo la oportunidad de apartarse porque hubo distractores. En la vida cristiana siempre vamos a tener que enfrentar esos distractores, hermano. Aquellas cosas que parecen ser mejor que servir a Dios. Aquellas cosas que parece que nos dejan más que lo que Dios nos da. Y eso no es cierto. Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. Y Él dice claramente, clama a mí, le dice al profeta Jeremías, y yo. Ese es el carácter de Dios. Jesucristo vino a amplificarlo cuando dice, el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca la puerta se le abre. ¿Quién era realmente Elías, hermano? Para ser arrebatado por Dios, para no experimentar muerte alguna. Cuando nosotros analizamos estos sucesos de manera ordinaria o con nuestra mente natural, como seres humanos, nos encontramos, hermanos, generalmente con una serie de candados mentales o con una serie de candados religiosos que nos dificultan, hermanos, el poder aceptar que esto que se escribe aquí sea una realidad. Nos parece imposible. Nos parece increíble. Pero nosotros, hermanos, los que ahora somos espirituales, no tenemos ni la más mínima duda de que esto que aquí se narra fue una experiencia real y verdadera con Dios, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Y nosotros, hablo ahora nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Dios a través del Señor Jesucristo, hermanos, no dudamos en lo más mínimo que esto que se narra aquí, que Elías fue arrebatado por Dios y que no experimentó la muerte, es porque nosotros estamos alineados con Dios a través de nuestra fe. ¿Cuál es el elemento clave, hermanos, que nos habilita y que nos hace caminar en esa vida extraordinaria de lo que parece imposible para nosotros? Es nuestra fe. Desde el principio. Y basta solamente con leer lo que escribe este hombre que nos dejó un maravilloso legado en la carta a los Hebreos. Vaya conmigo al capítulo 11. Es una lectura muy clásica, pero quiero que la leamos. Capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11, versículo 1 y 2. Solo para recordarlos. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero vale la pena el que nosotros, para tener un poquito más de acercamiento a esta reflexión sencilla, tengamos esa lectura. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Porque dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza desde Abel. Y hay una serie de que se le llaman los héroes de la fe, que no fue su conocimiento de Dios, sino que fue la fe. Ya les he dicho que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero no activa su fe. Y cuando activamos nuestra fe ahora en la gracia, en el único personaje clave, es precisamente cuando hacemos una vida cristiana efectiva, que es el Señor Jesucristo. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor
y consumador de la fe. Miren, hermanos, es nuestra fe la que nos hace creer. En todos los personajes de los evangelios, en los 4 evangelios, la fe es la palabra, hermanos, que se da a notar en cada uno de los milagros que Jesús hizo. Esos que se mencionan ahí en los evangelios no fueron todos los milagros que Jesús hizo. No, no, no. Los milagros que Jesús hizo, hermanos, en su tiempo son infinitos, es correcto. Juan lo dice, si se escribieran todos, no cabrían los libros aquí en la tierra. Fueron muchos, miles. Tan solo por mencionarle uno, cuando Jesús, que se menciona uno de los milagros, cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo. Eso es todo lo que mencionan ellos, pero ese día hubo más de 680 milagros que pasaron inadvertidos, porque el más fuerte fue el de Bartimeo, que nació ciego. Y Jesús nos da la clave y nos dice: Bartimeo, es tu fe la que te ha sanado. O sea, no fui yo, es tu fe. Yo solamente soy el portador de ese poder que sale de Dios, pero es tu fe. Cuando sanaron a aquellos 10 leprosos, fue la fe de ellos la que se activó. Pero la fe es la que nos lleva precisamente, hermanos, a creer, a confiar plenamente y avanzar hacia lo que es imposible para nosotros. La Biblia dice que en Dios nosotros haremos proezas. Pero es muy importante, hermanos, que nuestra fe se asocie precisamente con estos elementos que son claves para tener una vida cristiana efectiva. Y es nuestra perseverancia. En segundo lugar, nuestra diligencia es muy importante para ser efectivos. Dígalo conmigo, nuestra diligencia es muy importante para ser efectivos. Ahora, ¿por qué la fe, hermanos, viene siendo el motor de todos estos elementos? Porque mire lo que dice Hebreos 11:6. Ahí está enseguidita. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es realmente, hermanos, lo que yo quiero de Dios? Es muy sencillo. Yo tengo que activar mi fe y la fe me va a llevar a creer. Porque el Señor le dijo: al que cree, todo le es posible. Pero otra cosa que yo debo tener muy en claro, mis estimados hermanos, es que yo debo tener claridad en lo que busco de Dios. Es increíble, pero en nuestras iglesias cristianas evangélicas, en todo el mundo, hermano, hay muchos cristianos que no tienen claridad en el propósito de su vida como cristianos. Van en su vida cristiana así, mire, sin saber ni a dónde van, ni qué quieren, ni qué buscan, ni qué desean. Y Dios en cierto momento de nuestra vida logra sacarnos una entrevista con nosotros, porque a veces somos difíciles nosotros con Dios. La mayoría de los cristianos, hermanos, no oran, no hablan con Dios. Y ese es el problema, que todo lo quieren resolver por sí mismo, con sus propios recursos. Y eso no está mal, está bien, pero les da mejor resultado si nosotros dependemos de Dios, porque no es con espada, ni es con ejército, sino no es con espada, ni es con ejército, no es con ejército, ni es con espada, no son con nuestros recursos, no son con nuestras capacidades, dice, sino es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros caminamos en esa consonante de Dios, créalo,
los cielos se abren para nosotros y la gente nos va a admirar y nos va a preguntar, bueno, ¿cómo le haces para que a ti todas las cosas te salgan bien? Para que logres todo lo que tú te propones. Bueno, es que nosotros somos diligentes con Dios. Nuestra perseverancia, nuestra diligencia es lo que hará que vivamos una vida efectiva como cristianos, hermanos. Eso es todo, créalo. Eso es todo. Pero yo soy el que debo tener claridad en lo que busco de Dios. Mire, el profeta Elías le dijo a Eliseo, si tiene su Biblia ahí en la lectura inicial, para que usted lo vuelva a leer conmigo, yo aquí lo tengo ya listo. Fíjese lo que le dice, pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, hermanos, inmediatamente Eliseo le dijo, te ruego. Ya lo tiene ahí en el verso número 8, verso número 9. ¿Qué le dice? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él tenía claridad. Él no pidió dinero, hermanos. Él no pidió ser pastor de un templo ya hecho y derecho. Él no pidió el ministerio de aquel, no, ni siquiera le pidió el ministerio de sanidad, como algunos lo piden. No, simplemente le digo, te ruego una doble porción de tu espíritu. ¿Cómo impresionó la vida y el ministerio de Elías a Eliseo? Y hermanos, quienes han estudiado los personajes de la Biblia, Eliseo, hermano, era un personaje muy especial, como muchos de hoy en día. Personajes de la élite, personajes de clase, personajes de conocimiento. Pero Eliseo dijo, lo que voy a hacer, yo no necesito conocimiento, porque conocimiento lo tengo, dinero lo tengo. Lo que necesito es una doble porción de tu espíritu. Por eso el Señor le dijo a la iglesia, no salgan de Jerusalén, le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Viene a mi mente lo que escuchamos hace unas horas atrás de un predicador. ¿Vivirán estos huesos, Ezequías? ¿Están secos? ¿No tienen vida? ¿Vivirán? Y dijo el profeta, pues solo tú lo sabes, Señor. Y le dice, pues predícales, háblales, profetízales para que activen su fe. Mire, hermanos, hay muchas personas hoy en día que tienen sus proyectos muertos porque ya no saben ni qué hacer ni a dónde ir, si creer o no creer. Activen su fe en Dios y verán que sus cosas van a ser diferentes. Mientras nosotros no activemos nuestra fe en Dios, siempre viviremos, hermanos, amordazados por esos candados de no saber si pedir o no pedir. Pues si Dios quiere que me lo dé, no, hermanos, es muy importante activar nuestra fe. Pide, ¿qué quieres que te dé? Y le dice, Elías le dice, lo que pides es muy difícil. ¿Por qué le dice Elías que es difícil? Porque no era de él, dependía de Dios. Pero le dice, pero Elías sabía quién era. Elías había experimentado el poder de Dios y Elías sabía que Dios respaldaba su palabra. Oiga, qué hermoso es cuando nosotros estamos seguros de que Dios respalda nuestra palabra. Usted cree al que cree. Haga esto, haga aquello. Cosa difícil has pedido, pero dice, si tú me vieres, esa es la receta que le doy. Cuando yo sea arrebatado, entonces te será hecha. Y si no, no.
Aquí es donde se entra en discusión eso del Dios de la segunda oportunidad. Aquí no hay una segunda oportunidad. Hay cosas donde tenemos que aprovechar las oportunidades que la vida nos da. Porque cuando queremos, ya no se va a poder. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto y ustedes también lo han visto en aquellos que no mantienen firme su relación con Dios y le fallan una y otra vez, y como Samson. Samson comenzó a jugar con la fe, y lo más difícil es que comenzó a jugar con la palabra de Dios. ¿Y qué decía Samson? Me levantaré como las otras ocasiones, como diciendo que al cabo Dios no hace nada, hasta que un día Dios alejó de él su espíritu. Y cuando él quiso, Samson ya no pudo. Las fuerzas se le fueron. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiere. Y Dios quiere que hoy hagas el intento de volver a empezar de nuevo una vida cristiana exitosa, una vida cristiana efectiva. No una vida cristiana, hermano, que no da resultados, que no da respuestas. Dios quiere que seamos testigos de Él. El Señor les dijo a aquellos 12 y a aquellos otros que iban con estos 12: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y la fuerza de Dios vino de arriba, porque eso viene de Dios. Dice, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el poder de Dios, hermano, para la iglesia. Eso no lo inventaron las asambleas de Dios. Eso viene desde el aposento alto. Porque ese poder de Dios es el que es un fuego, hermanos, como dice ahí. Vinieron lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de los que estaban ahí en el aposento alto, que eran 120. ¿Por qué 120? Porque ellos perseveraron, porque ellos fueron diligentes, porque ellos determinaron, porque mantuvieron su fidelidad. Y entonces, hermanos, la bendición de Dios vino sobre ellos de una manera extraordinaria. Y mire hasta dónde ha llegado esa efectividad de ellos. Eso comenzó hace más de 2000 años. Y la gente se reía de ellos porque decían, pues ¿qué van a hacer estos pobres si no saben ni leer? ¿Usted cree que los 12 discípulos sabían leer? No, hermano, solo Mateo sabía leer. Solo Juan Marcos sabía leer y escribir. Solo Juan aprendió porque Juan Marcos le enseñó. Mateo porque era preparado y traía ese don de naturaleza ya de Dios. Los demás, por eso fue necesario que llegara un apóstol Pablo para que escribiera casi la mitad de la Biblia, o lo que es el Nuevo Testamento, con todas esas cartas que nos dejó, porque Pablo sabía, era un políglota, sabía todos los idiomas de su tiempo, al igual que Jesús. Jesús aprendió el egipcio desde que estuvo allá en Egipto, cuando salió huyendo recién nacido, y allá vivió en Egipto y aprendió ese idioma. Aprendió el idioma griego cuando se fueron a esconder a Grecia, y llegaron a la casa y en su casa le enseñaron el arameo y el hebreo, y hablaba muy bien el latín porque se relacionaba muy bien con Herodes y se relacionaba muy bien con los romanos. Y es interesante, hermanos, pero ellos no dependían de todas esas herramientas que son muy buenas, sino que el Señor Jesús nos da la enseñanza. Hay que mantenerse en comunión con Dios. ¿Qué hacía Jesús todos los días? Oraba, platicaba con Dios. Es importante platicar con Dios. Te ruego, le dice Eliseo, que me des una doble porción de tu espíritu. Esto es lo que ahora en el lenguaje moderno le llaman legado.
Elías le dice, cosa difícil has pedido, Eliseo, pero si me vieres cuando yo sea quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Hermanos, yo quiero dejarles esta enseñanza el día de hoy. Y es precisamente que no hay nada imposible para Dios, por favor, créanlo. A Dios no debemos pedirle cosas que nosotros podemos hacer, hermano. No, a Dios no le pidamos cosas que nosotros podemos hacer, sino que debemos pedirle cosas difíciles o imposibles para nosotros. Si activamos nuestra fe y nuestra fe la asociamos con nuestra perseverancia, con nuestra diligencia, con nuestra determinación, con nuestra fidelidad, nuestros sueños serán realizados en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. En tercer lugar, es muy importante nuestra determinación. Nuestra determinación, hermanos, nos hará alcanzar nuestros objetivos. Dígalo conmigo, nuestra determinación nos hará alcanzar nuestros objetivos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no desviarnos. Ya les dije, hay muchas voces que nos van a distraer. Hay muchas voces que nos van a ofertar. Y ahí los ve usted cómo a Eliseo trataron de apartarlo, pero Eliseo dijo, sí lo sé, pero callad. Cállense, tranquilos. Yo sé que Elías, mi maestro, va a ser arrebatado, pero yo estoy esperando la oportunidad. Una oportunidad, hermano, que tenemos que aprender a discernir. Pero es necesario nuestra determinación. Hay muchas cosas que nos van a debilitar, como son el miedo, como el ser avergonzados, como el ser humillados, como el fracasar. Hermanos, el fracasar no es malo. El fracasar nos ayuda a entender, decía Tomás Alva Edison. Oiga, y todas esas veces que hizo esos experimentos y que falló, dijo, no, eso no significa que fallé, ni que fracasé tampoco, sino que lo que eso me enseñó es que ese no es el camino para descubrir lo que yo ando buscando. Al final de tanta perseverancia, tanta insistencia, mi determinación me llevó a encontrar la fórmula correcta. No, todo eso nos va a enseñar, pero tenemos que tener determinación, la determinación de Elías. ¿Se acuerdan ustedes, solo para ejemplificar, de aquella mujer que tenía, cuántos años tenía con flujo de sangre? 12 años. ¿Qué hizo la mujer? Jesús fue, la vio y le dijo, ¿qué pasó, mi querubín? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas que te haga? No. ¿Qué dijo esta mujer? Se arrastró, dice. Se humilló hasta lo más bajo y se filtró entre la multitud, escondiendo su vergüenza, porque si descubrían que salía sangre de su cuerpo, ¿qué hacían con ella? La mataban, lapidada, a pedradas, porque eso decía la ley. Pero ella se escondió su vergüenza, supo obligar, se esforzó, se determinó, perseveró y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y Jesús caminando con toda seguridad. Y cuando sintió que aquella mujer tocó el borde de su manto, el Señor se detiene y le dice a Pedro y a todos que iban con él, alguien me ha tocado. Y Pedro se ríe y le dice, Señor, si te vienen empujando y tú dices que no, esos nomás vienen aquí de curiosos. No, alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. ¿A qué viene usted al templo, hermanos? Si nosotros tocamos a Dios y buscamos de Dios, Él está aquí. Hay muchos distractores. Hay muchas cosas que nos van a distraer. Y son distractores normales y naturales. Pero si yo me determino, si yo persevero, el día y la forma que menos imaginamos
Dios va a operar de una manera grande en nuestra vida y va a sacar, mire, pero de tajo, todo eso que nos está lastimando, todo eso que nos está distrayendo, todo eso que nos está alejando de Dios. Pueblo que de labios me honra, pero su corazón. Pero es un profeta, le hace un reclamo a la nación de Israel y dice: pues ¿de dónde vienen ustedes para que se crean la gran cosa, Israel? ¿De dónde vienen ustedes para que se crean la eminencia en la tierra? Si vienen de la nada, Israel, le dice Dios al pueblo, vienen de la nada. Yo te saqué de una matriz muerta, te saqué de donde no había vida, Israel, de la matriz seca, estéril, de Sara, la esposa de Abraham. De ahí te saqué. Y ahora se sienten ustedes como para ignorarme a mí, si yo fui el que los formé, yo fui el que los hice. Hermanos, y nosotros, si algo somos, se lo debemos al Señor Jesucristo, a quien debemos dar toda honra, toda gloria y toda alabanza. Por eso es necesario que a veces hagamos ciertas cosas para que nosotros podamos conquistar las bendiciones de Dios. ¿Por qué cree usted que las guerras ahí son permanentes, hermano? Allá en el Medio Oriente, Estados Unidos interviniendo ahora, lanzando misiles contra quién sabe quién, pero están en constante guerra, porque hay una lucha espiritual. Nunca estarán en paz hasta que no venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores nuevamente. Así lo dice este libro, en el libro de Apocalipsis. Entonces tendremos 1000 años de paz. Ahora, para cerrar esto, es importante nuestra determinación para alcanzar nuestros objetivos, pero también nuestra fidelidad, hermanos, es muy necesaria para ser efectivos en nuestra vida cristiana. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. El día que usted menos se imagina, llegará un cambio. Y si usted ha sido fiel, esa persona que llegó de no sé dónde y no sabemos ni por qué, llegó, lo vio y de ahí lo saca y lo pone en este lugar. ¿Qué ejemplo más claro tenemos en la Biblia para eso? El de José, el hijo de Jacob, que sus hermanos lo dieron por muerto, lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, que ahora son los árabes. Los hermanos lo despreciaron y lo vendieron y fueron con el engaño a su padre. Nuestro hermano fue atacado por una fiera y mira lo que encontramos, estas ropas llenas de sangre. Y el viejo lloró y lloró y José aguantó. Y Dios iba con él. Cuando nosotros somos fieles, Dios nunca nos deja. Nunca. Dios va a cumplir su palabra. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, un Dios fiel a su palabra. Siempre, yo estaré. Y después hubo una amenaza. Siempre vamos a encontrar esa situación. La vida cristiana no es fácil, hermanitos, por favor, créanlo. Siempre va a haber ofertas para distraernos. Siempre va a haber propuestas para hacernos caer. Siempre vamos a tener obstáculos donde se requiere de nosotros un esfuerzo un poquito más del ordinario. No se puede, pero yo voy a ir. No tengo, pero Dios proveerá. Cuando nosotros honramos a Dios de esa manera, Dios honra a los que le honran. Y estando el viejo José por 20 años en una carceleada de una acusación falsa, después de hacer el bien y se ganarse el favor del jefe de los carceleros, ahí estaba José porque ahí era cabeza, era jefe, aún en la cárcel. Y un día inesperadamente, como ese día puede llegar en tu vida y en mi vida, de que de repente las cosas van a cambiar, pero si yo persevero, si yo soy diligente, si yo soy determinante en mi vida cristiana y soy fiel a Dios, Dios
va a ser efectiva sus palabras y sus promesas en nosotros. Y un día aparece una guardia especial de parte del rey de Egipto, con olores agradables, porque esos tipos sabían perfumarse, hermanos. Esa es una característica de los egipcios. Y cuando llegan ahí, entonces, venimos buscando a José. ¿José? Sí, el que revela sueños, el que adivina. Pues ese está ya barriendo. Él anda barriendo la cárcel porque no le gusta. Está en la cárcel, pero no le gusta estar ahí en la suciedad. Diligente, activo. Ni la cárcel lo detuvo para ser perseverante. Que nada nos detenga, hermanos. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. En Dios nosotros haremos proezas. ¿Y para qué soy bueno? El rey te necesita. Y llegó allá y le contaron el sueño del rey, que ni sabios ni nadie podía describirlo. Y cuando le cuenta todo, ok, ahora sí siéntate, déjame decirte. Qué lindo es Dios, hermano. Por eso no hay Dios como nuestro Dios. Por esto nuestros enemigos tratan de hacernos sentir que somos ridículos al estar aquí. Nosotros tenemos la luz de Dios y ya no estamos en las tinieblas. Pasamos por tinieblas, sí, pero no somos hijos de las tinieblas porque la luz de Dios ha llegado a nuestra vida. Y cuando José comienza a decirle, mira, estas 7 vacas flacas y estas 7 vacas gordas y estos, y comienza a describir, el rey se levanta y de la cárcel, nada de que tenía que tener una carta de antecedentes no penales para poder llegar a hacer algo. No, dijo, ¿y qué necesito hacer para prevenir todo eso que viene? Dijo, lo que tiene que hacer es buscar un hombre muy sabio, muy inteligente, un hombre muy... Y se levanta el rey y dice, pues ¿quién como tú? Le dijo. De ahora en adelante se quita el anillo y lo pones, no habrá otro con más autoridad en todo el reino de Egipto. Después de mí, sigue José. Y todo lo que él diga se va a hacer. Y lo coronan, hermano, de bendiciones. Eso es lo que hace Dios. Cuando usted y yo somos perseverantes, diligentes, somos determinantes, pero somos fieles. Y todos estos elementos los asociamos con nuestra fe, porque nuestra fe es la que hace agradar a Dios. Cuando todo esto que hacemos es para agradar a Dios y no es para agradarnos a nosotros mismos. Yo no busco mi gloria, busco que tu gloria sea conocida. Pero es importante, mis hermanos, todo atleta, decía Pablo, que lucha, tiene que hacerlo con mucha diligencia. Nuestra perseverancia es esencial en nuestra vida cristiana. Nuestra diligencia es importante para ser efectivos. Hermana, no se canse, persevere. Hay que perseverar, hay que ser diligentes, hay que ser determinantes y hay que ser fieles a Dios. Hermanos, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Vamos a orar juntos. ¿Les parece bien que oremos? Si algo está mal en su vida, nunca es tarde para alinearse con Dios, créanlo. Si algo no está funcionando bien, no le pregunte a Dios por qué, porque posiblemente lo va a avergonzar. Mejor dígale, Señor, he oído esta tu palabra y voy a perseverar. A pesar de todas las cosas difíciles, voy a perseverar. Ayúdame a ser diligente. Ayúdame a ser más determinante, a buscar primero lo tuyo y después lo demás. Así fue la enseñanza de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si todo esto lo asociamos con la fe, todos estos elementos los asociamos con nuestra fe, vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana. Y la gente va a ver los resultados y nos va a preguntar, bueno, ¿y cómo le haces?
¿A qué santo te encomiendas? ¿O de qué signo eres? Y usted le va a decir, no, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y creo en Él. Y al que cree, todo le es posible. Ore a Dios, por favor.